A diferencia de los esqueletos documentados en el Smithsonian, los gigantes de este relato eran humanos vivos, fotografiados registrados en censos, y en algunos casos casados y con descendencia. Sus vidas estaban documentadas en verídicos registros civiles y memorias familiares, lo que confirma su existencia MS All, de simples mitos o leyendas. Uno de los casos MC notables es el de Anna Heinning Swan, nacida en 1846 en Nova Scotia. Desde su infancia, Anna mostró un crecimiento extraordinario, superando a todos sus compañeros en altura y fuerza física, pero manteniendo proporciones corporales normales. Alcanza finalmente una altura de 7 pies y 11 pulgadas, aproximadamente 2,41 metros, destacándose no solo por su estatura, sino también por sus talentos en literatura música y drama. Las crónicas de la época la describen como inteligente, carismática y con habilidades sociales inusuales para alguien que viva bajo la mirada constante del público. Estos gigantes no eran casos aislados ni anecdóticos. Otros ejemplos incluyen a Martin Van Buren Bates de Kentucky, Chang Wu-gao de China y los hermanos Shields de Texas. Sus vidas estaban bien documentadas mediante fotógrafas, contratos laborales, registros de circo y censos locales. Esta evidencia demuestra que no se trataba simplemente de exageraciones o leyendas, sino de individuos reales con historias familiares, matrimonios y, en algunos casos, intentos de tener hijos. El patrón emerge claramente. Los gigantes vivientes fueron concentrados en determinadas regiones y décadas, lo que permitió su observación, estudio y, en muchos casos, explotación comercial. Su documentación es robusta. Se conservan registros de contratos con circos, pagos, correspondencia personal y descripciones físicas precisas, lo que refuerza la veracidad de sus vidas y la existencia del fenómeno. A través de estos documentos, se puede reconstruir no solo la biografía de individuos como Anna Swan, sino también la dinámica social y económica que rodeó a los gigantes en el siglo XIX, revelando un entramado complejo de observación, comercio y control social. Durante las décadas de 1850 y 1860, P.T. Barnum comienza a consolidar su colección de personas extraordinarias, incluidos los gigantes, como parte de su estrategia de entretenimiento y lucro. Barnum contaba con agentes que viajaban por Norteamérica y el mundo buscando individuos con estaturas inusuales. Uno de los casos más destacados fue el de Anna Swan, localizada por un representante de Barnum en Nova Scotia en 1862. Anna, entonces adolescente, fue convencida para unirse a la gira bajo un contrato que le garantizaba $1,000 al mes, vivienda cómoda, vestimenta fina y tutora diaria de 3 horas. La promesa era una vida relativamente segura y digna en comparación con la pobreza y aislamiento que muchas veces acompañaban a las personas extraordinarias fuera del mundo circense. Sin embargo, la integración al circo también significaba ser exhibida públicamente, reducida a una curiosidad, y obligada a mantener la atención del público constantemente. Barnum aplicaba esta estrategia sistemáticamente con otros gigantes conocidos como Martin Van Buren Bates de Kentucky, Chang Wu-gao de China y los hermanos Shields de Texas. Todos fueron reclutados con contratos similares, centralizando a estas personas en un mismo entorno para optimizar su valor comercial. La concentración de gigantes en un solo lugar bajo supervisión estricta hacía que su manejo fuera más sencillo, asegurando su exhibición constante y controlando sus movimientos para maximizar ganancias. Este patrón evidencia que los gigantes no eran simplemente anomalías dispersas en la población. Eran sujetos de un sistema de captación y explotación organizado, donde cada individuo era cuidadosamente monitoreado y comercializado. A través de registros de contrato, fotografías y reportes de prensa de la época, se puede reconstruir cómo Barnum y sus agentes manipularon la percepción pública de estos gigantes, exagerando sus rasgos y controlando su visibilidad para asegurar que permanecieran como figuras excepcionales en el imaginario popular. Barnum y sus agentes no solo reclutaban gigantes, sino que también manipulaban sus identidades y controlaban estrictamente su visibilidad para mantener el valor comercial de cada individuo.
Un ejemplo famoso es el de Colonel Ruthven, también conocido como Arthur James Kay. Su altura y antecedentes fueron exagerados deliberadamente en carteles y folletos para aumentar la atracción del público. Esta práctica no solo afectaba la percepción externa, sino que también limitaba la autonomía de los gigantes. Sus movimientos eran cuidadosamente regulados, y cualquier contacto con personas externas o la prensa debía pasar por la supervisión de Barnum. La estrategia de manipulación extendía su influencia a los contratos horarios y presentaciones. Los gigantes recibían vivienda, vestimenta y tutoría, pero su libertad personal quedaba subordinada a los intereses comerciales. Las exhibiciones se diseñaban para enfatizar la rareza y lo espectacular, reduciendo la humanidad de los individuos a meros objetos de curiosidad. El público veía maravillas y monstruos, mientras que la vida cotidiana de los gigantes era estrictamente controlada y rutinaria. Además, los gigantes eran instruidos sobre cómo comportarse y cómo responder a las preguntas del público. Su educación y entrenamiento formaban parte del proceso de estandarización de su presentación, asegurando que cada actuación maximizaría ingresos y fama mientras se minimizaba el riesgo de escándalos o revelaciones que pudieran disminuir su valor comercial. Este control intensivo y la manipulación de la identidad demuestran que los gigantes no eran simplemente fenómenos aislados de gran tamaño. Eran parte de un sistema organizado de explotación y espectáculo. La documentación de la poca contratos, fotógrafos, informes de prensa y correspondencia interna confirma que cada aspecto de sus vidas era monitoreado y controlado, y que su humanidad era subordinada a los objetivos financieros y de entretenimiento de la industria circense. Uno de los intentos más documentados de perpetuar el linaje de los gigantes fue el matrimonio entre Anna Swan y Martin Van Buren Bates en 1871. Ambos eran individuos de estatura extraordinaria, y su unión generó gran interés en la prensa de la época y en los circos. Sin embargo, la biología no cooperó. Su hija nació con un peso récord de 18 libras y una longitud de 27 pulgadas, pero murió poco después de nacer. Posteriormente, en 1879, su hijo nació con 23 libras y 30 pulgadas, viviendo únicamente 11 horas. La tragedia mostró que incluso con ambos padres extraordinariamente altos, la transmisión del rasgo gigante era extremadamente rara y frágil. Otros intentos de formar familias con gigantes también evidencian esta dificultad biológica. Chang Wu-gao, el gigante chino, y su esposa Catherine Santley tuvieron hijos que nacieron de tamaño normal, demostrando que los rasgos extremos no se heredaban de manera consistente. Esta tendencia se repite en generaciones posteriores. Los descendientes directos de los gigantes rara vez alcanzaban estaturas extraordinarias, y aquellos que nacan con alguna anomalía eran excepcionalmente frágiles o no sobrevivan. La evidencia sugiere que la concentración de gigantes en determinadas décadas y regiones fue temporal, y que sus intentos de formar familias con la intención de preservar el rasgo no tuvieron éxito. Esto plantea preguntas sobre la genética de la estatura extrema y sobre la posibilidad de que ciertos rasgos se manifiesten solo en casos aislados o bajo circunstancias ambientales y genéticas muy específicas. La prensa y los circos documentaron estos eventos con gran detalle, pero rara vez consideraron los aspectos humanos y emocionales. Los gigantes eran tratados como curiosidades, y su capacidad reproductiva se convirtió en tema de especulación pública. A pesar de los intentos de formar familias, el patrón biológico muestra que el rasgo gigante tiende a desaparecer rápidamente en una sola generación, reforzando la rareza y el misterio que rodea a estas personas extraordinarias. Este fenómeno evidencia que aunque los circos y la sociedad intentaran perpetuar la línea de gigantes, la biología y la mortalidad temprana de los hijos limitaron cualquier transmisión del rasgo. La concentración de gigantes fue temporal, y los intentos de continuidad genética terminaron en tragedia o en descendientes de estatura normal. Entre las décadas de 1840 y 1890, los reportes sobre gigantes y su incorporación a circos como los de P. T. Barnum aumentaron significativamente.
Fotógrafos, periodistas y registros civiles documentaron a individuos como Anna Swan, Martin Van Uren Bates y Chang Wu Gao, lo que confirma su existencia más allá de simples leyendas o rumores. Sin embargo, a medida que el espectáculo de los circos se popularizó, los gigantes comenzaron a desaparecer de la documentación pública y de la vida comunitaria normal. La concentración de estos individuos en circos y ferias no solo los aislaba geográficamente, sino que también dificultaba que se reprodujeran o formaran familias estables. Los circos controlaban sus movimientos, contrataban a agentes para supervisar sus vidas y limitaban su visibilidad fuera de los espectáculos. Esto creó un patrón en el que la existencia de gigantes era temporalmente visible pero estructuralmente restringida y controlada. Además, esta concentración coincide con el periodo en que Tartaria desapareció de mapas y enciclopedias de la época, según registros históricos. Aunque no hay evidencia directa de conexión causal, la coincidencia temporal sugiere que la desaparición de culturas o conocimientos antiguos se produzca paralelamente a la recolección y explotación de individuos extraordinarios. Los gigantes pasaron de ser miembros activos de sus comunidades a curiosidades circenses, objetos de espectáculo y lucro, perdiendo gradualmente su autonomía social y su integración familiar. Este patrón muestra que los gigantes no solo eran raros por su biología, sino que también estaban sujetos a dinámicas sociales y económicas que aseguraban su visibilidad limitada. La documentación histórica se centraba en su tamaño y rareza, mientras que sus vidas personales y derechos eran subordinados al valor comercial que podían generar. En consecuencia, la concentración temporal de gigantes permitió su observación y registro, pero también marcó el inicio de su desaparición de la vida pública, la memoria comunitaria, y en muchos casos, la DNA de sangre familiar. Los gigantes que sobrevivieron a la concentración temporal en circos y ferias estaban sujetos a un control intensivo y restricciones estrictas diseadas para proteger su valor comercial y mantener su anonimato. Chang Wu Gao, por ejemplo, construyó muros de ms de 10 pies alrededor de su vivienda y solo sala de noche evitando la atención pública fuera de sus actuaciones. Este tipo de medidas no era excepcional. Se aplicaba a múltiples individuos incluyendo Anna Swan, Ruth Gann y los hermanos Shields. El objetivo de estas restricciones era doble. Primero aseguraban que los gigantes permanecieran como figuras extraordinarias, manteniendo la fascinación del público y por tanto su rentabilidad. Segundo, protegían la privacidad y la seguridad de los individuos, aunque esta protección estaba subordinada a fines comerciales y no a su bienestar personal. La exposición no controlada podía disminuir su valor o ponerlos en peligro, y los promotores lo sabían. El anonimato también se extendía al final de sus vidas. Muchos gigantes fueron enterrados con lepídas simples, a veces sin nombre, o con registros inexactos, asegurando que la información sobre sus verdaderas identidades y linajes no quedara fácilmente accesible para la posteridad. Esta práctica reforzó la idea de que los gigantes eran curiosidades más que seres humanos con historias familiares y derechos personales. Los contratos, la supervisión constante y la manipulación de la percepción pública funcionaban como una red de control, limitando no solo la movilidad y la autonomía de los gigantes, sino también su visibilidad histórica. La documentación existente se centraba en sus medidas, edad y rareza, mientras que su vida cotidiana, sus emociones y sus relaciones permanecían ocultas. En conjunto, estas prácticas muestran que los gigantes fueron sistemáticamente controlados, restringidos y protegidos dentro de un marco diseado, principalmente para maximizar el espectáculo y las ganancias. El anonimato impuesto durante su vida y después de su muerte asegura que aunque se conozcan algunos nombres y fotógrafas, la historia completa de estas personas extraordinarias permanece parcial y fragmentada. La evidencia biológica de los gigantes indica un patrón peculiar. La estatura extrema aparece en una generación, con múltiples hermanos, pero rara vez se transmita a la siguiente. Intentos como el matrimonio de Anna Swan y Martin Van Uren Bates terminaron en tragedia reproductiva con hijos que murieron poco después de nacer, pese a su tamaño extraordinario.
Otros gigantes como Chang Wu Gao y Catherine Santley tuvieron descendencia de Tamao normal, demostrando que la transmisión genética del rasgo era extremadamente limitada. Esta observación se repite en varios casos, aunque se concentraron varios gigantes en la misma época y región. Sus descendientes generalmente no heredaban la estatura extrema. Los intentos de perpetuar la línea genética fracasaban, lo que sugiere que el rasgo podía depender de combinaciones genéticas raras o condiciones ambientales específicas. Esta irregularidad biológica contribuye a la dificultad de explicar la desaparición de la población de gigantes a finales del siglo XIX y principios del XX. Durante décadas los circos documentaron meticulosamente sus medidas, fotografías y contratos, pero la información sobre su reproducción y descendencia permanecía fragmentada. La concentración temporal de estos individuos permitió su observación, pero también facilitó su desaparición de la vida pública y de la memoria comunitaria. La manipulación de identidades y el control sobre su movilidad y visibilidad aseguraron que la población de gigantes quedara confinada a registros circenses más que a la historia familiar y social. El patrón emerge claramente. Los gigantes eran visibles y medibles durante un periodo limitado, pero la línea de sangre no se mantenía, y su presencia social fue efímera. La bióloga, junto con el control humano ejercido por los circos, determinó que estos individuos extraordinarios no dejaran una población perdurable. La desaparición de la población de gigantes no solo se explica por su mortalidad y reproducción fallida, sino también por la concentración temporal, el aislamiento y la explotación social. Este fenómeno plantea preguntas sin respuesta sobre la genética de la estatura extrema y sobre la desaparición de poblaciones extraordinarias. Mientras la sociedad y los circos los documentaban y explotaban, la combinación de biología y control humano aseguró que los gigantes desaparecieran, dejando solo fragmentos de información que todavía hoy fascinan y desconciertan. La historia de los gigantes nos recuerda que la observación y la documentación no siempre garantizan la preservación de los fenómenos biológicos excepcionales.